La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Una vez más, Dios da la oportunidad que en torno a la palabra de Él podamos tener un tiempo, un momento de reflexión. San Pablo dice una palabra, una frase, mejor dicho, que la quiero utilizar como el título de la reflexión de hoy. La palabra de Dios no está encadenada. Pablo, en la carta a Timoteo, la segunda carta, Pablo está en la cárcel y Pablo es inspirado por el Espíritu Santo para escribir esta carta, igual que las otras. Pero resalta un sentido cristológico de entender que la palabra de Dios no está encadenada. Leamos 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 8 al 11. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 8 al 11. Dice a continuación: acuérdate de Jesucristo. Mira cómo comienza. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David según mi evangelio. Por él estoy sufriendo hasta llevar cadenas como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada. La palabra de Dios no está encadenada. Por eso, todo lo soporto por los elegidos, para que también ellos alcancen la salvación que está en Cristo Jesús con la gloria eterna. Es cierta esta afirmación. Si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Hermoso texto. 2 de Timoteo, capítulo 8, capítulo 2. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 8 al 11. Comienza Pablo diciéndole a Timoteo, acuérdate de Jesucristo. Hoy te lo digo a ti. Acuérdate, hermano, de Jesucristo. Hermana, matrimonio, familia, acuérdense de Jesucristo. Tenemos que acordarnos de Jesucristo. Tenemos que detenernos y pensar un poco en este Jesucristo. Tenemos que aprender a ver a Jesucristo. Tenemos que aprender a orar con Jesucristo. Tenemos que aprender a estar con Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos, descendiente de David, según mi evangelio, o sea, según mi experiencia, según mi anuncio. Por él estoy sufriendo. Pablo va dándonos una cátedra de que todo lo que vivamos, todo lo que experimentemos, todo lo que vivimos, debe de ser por Cristo. Así lo deberemos de asumir. Esta enfermedad, este conflicto, Señor, lo entrego en tus manos. Yo reafirmo mi fe en ti. Yo creo en ti, Señor. Por ti estoy dispuesto a sufrir. No reniego, no dudo, no me desespero. Nada, Señor. Sufriendo hasta llevar cadenas como un malhechor. Pero, y aquí viene lo lindo, la palabra de Dios no está encadenada. O sea, dice Pablo en otras palabras, yo estoy preso, yo estoy encadenado, pero la palabra de Dios tiene que seguir el anuncio, tiene que comunicarse el anuncio. No porque yo estoy aquí, dejen de predicar, dejen de evangelizar. Es como que todo se hubiera detenido la misión evangelizadora porque Pablo estaba en la cárcel. Entonces ya nadie más hace nada. No. Fíjate bien, pensemos un poco en Pablo. Pablo está en la cárcel. Pablo está solo físicamente, pero Pablo también está firme en la fe y está animando a los demás. Hoy pensemos en nosotros. San Pablo enfatiza en la necesidad de recordar a Jesucristo. ¿Cuál es tu cárcel? ¿Cuál será mi cárcel? ¿Qué será lo que estamos viviendo, lo que estamos experimentando, que nos genera dolor, que nos encadena, que nos aturde, que nos pretende privarnos de la fe?
¿Qué nos está pasando? ¿Qué situación estaremos viviendo? Que a veces está la tentación de ya no creer en el Señor, de dejarle el grupo, la comunidad, la iglesia. Pablo está en la cárcel, pero Pablo no duda. Pablo no se queja. Pablo revela una firmeza en la fe. Pablo tiene esa capacidad de animar a otros, animar a sus hermanos. ¿Cuánto envidio dio a Pablo en esto? Pablo estaba preso, pero la palabra no estaba detenida, la palabra no estaba encadenada, la palabra no está encadenada. Pablo estaba en la cárcel por predicar a Jesucristo. Pero físicamente Pablo estaba preso, pero la fe de Pablo no estaba presa. La fe de Pablo siempre se transmitía. Mira, todos nosotros vivimos momentos duros, difíciles, complicados, cualquiera que sea razón de una enfermedad, crisis económica, las deudas, todas estas cosas, ¿no? Pero lo peor es cuando encadenas la fe, cuando encadenas la esperanza, cuando eso humano llega a aturdir tu mundo espiritual, tu mundo de fe. Ya no oras, ya no participas de la Eucaristía, ya nada de asistir o de ir a tu grupo, a tu comunidad católica, ya nada. Entonces ahí sí te estás encadenado totalmente. A diferencia de San Pablo, que físicamente se ha encadenado, pero su fe está libre, tan libre que transmite ánimo, que transmite esperanza a sus hermanos. Y Pablo está convencido que no hay que permitir que la palabra de Dios esté encadenada. Por lo tanto, hay que seguir, que siga corriendo libremente, tocando vidas, cambiando corazones, salvando a más personas. La palabra de Dios tiene que seguir. Es hermoso, ¿no? Como por ejemplo, parte a la presencia de Dios el Papa Francisco. Y ahora tenemos un nuevo Papa, al Papa León, está allí siguiendo, llevando, transmitiendo, guiando. Entonces, en lo mismo, nosotros debemos de entender que las realidades humanas no pueden encadenar nuestra fe. Pueden, te lo voy a decir así, yo lo he pensado así, pueden encerrar, pueden marginar, pueden descartar al mensajero, pero no pueden hacer lo mismo con el mensaje. El mensaje continúa. Mira tú la Iglesia Católica en Nicaragua, siendo perseguida. La Iglesia sigue. Hace poco conversaba con una persona que estuvo en Nicaragua y me decía, a mí me impresiona la fe de ese pueblo. No pueden hacer procesiones fuera del templo y la fe de ese pueblo sigue creyendo, siguen orando, siguen firmes. O sea, hay estructuras de gobernantes que intentan prohibir el anuncio del Evangelio y buscando ridiculizar a las autoridades eclesiásticas. Los podemos ver aquí en Honduras también. Gobiernos que han intentado prohibir el anuncio de la palabra, prohibir las celebraciones. Nada puede detener el poder de la palabra de Dios, nada. Pablo desde la cárcel anima a sus hermanos, los hermanos siguen evangelizando. Persecuciones han habido y siempre van a haber contra la palabra de Dios, contra la iglesia. Y es importante asimilar esto. Muchas ideologías quieren silenciar el anuncio de la palabra de una manera u otra. De una manera u otra. Quieren silenciar la palabra, quieren silenciar el anuncio de la palabra. De una forma, llámenle como le quieran llamar, socialismo no sé qué, tantas cosas, ¿no? Ideología de género y todo lo demás. Pero la palabra de Dios sigue viva, sigue activa y sigue transformando vidas. Por eso nosotros como cristianos católicos no podemos quedarnos de brazos cruzados
pretender creer que la palabra de Dios es para la iglesia, la palabra de Dios es solamente para el domingo, es solamente para mi grupo. No, no, no. La palabra de Dios atraviesa todo, atraviesa todo. Atraviesa muros, atraviesa corazones, atraviesa pensamientos. No importa cuántas puertas se cierren o cuántos muros se levanten, la palabra de Dios siempre va a seguir anunciándose, siempre va a seguir corriendo de una manera u otra. La palabra de Dios llega a todo lugar y a toda persona. Llámele cárceles, llámele hospitales, llámele batallones militares, llámele centros de trabajo, etcétera. Llámele corazón endurecido. Llega la palabra de Dios, pero hay que hacerla llegar. Entonces somos nosotros los portadores de la palabra, somos nosotros los que tenemos que anunciar esta palabra de Dios que se mueve entre el dolor, la alegría, la angustia, la esperanza, la paz, la intranquilidad. Esta palabra de Dios que se mueve en medio de estas realidades humanas que cada uno de nosotros vivimos, que cada uno de nosotros experimentamos. Por lo tanto, tú y yo también podemos liberar esta palabra, podemos proclamar esta palabra, podemos transmitir esta palabra. ¿Sabes tú que hay algo muy importante en la palabra de Dios? Que una frase de la palabra de Dios puede transformar, puede sanar, puede renovar, puede levantar, puede inspirar a una persona, puede inspirar a un matrimonio, a una familia, puede sanar, liberar, renovar, fortalecer, levantar a toda una nación. Solo una palabra de Dios. Por eso necesitamos cultivar la fe, necesitamos cultivar este amor a la palabra. Cuando nosotros compartimos la palabra, cuando nosotros damos testimonio del poder de la palabra, hacemos correr la palabra, hacemos correr. Yo no sé cuántas personas están recibiendo esta reflexión en este momento. Mi trabajo es hacer correr la palabra. La misión de la iglesia es hacer llegar la palabra a todas las personas. Y por eso, al dejar correr la palabra, estamos llamados a ser testigos de esa palabra. De esta palabra que tiene poder, de esta palabra que es grande, que es maravillosa. La palabra de Dios siempre va a prevalecer. Aunque levanten murallas, aunque sean anticatólicos, anticristianos, pero la palabra de Dios siempre va a prevalecer. Siempre va a prevalecer. El Papa Francisco dijo una frase sencilla, dice, una palabra imparable que quiere correr para comunicar la salvación. Hablando sobre la Biblia, una palabra imparable que quiere, dice, que quiere correr para comunicar la salvación. El sentido de que la palabra corra es para revelar que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que nadie va al Padre si no es por Él. Por lo tanto, cada uno de nosotros debemos de tener ese propósito, que la palabra de Dios corra, que la palabra de Dios siga. Por eso estamos hablando del sentido misionero de la vocación cristiana. Todo cristiano está llamado a comunicar a Jesucristo. Todo cristiano. Lo podemos ver, por ejemplo, en la Virgen María, en el momento de la visitación. María, que no ha dado a luz, hace presente a la vida de Isabel a Jesucristo. Las dos están embarazadas. Hay un encuentro muy lindo. Y pensar un poco. María es la primera misionera. María es la que lleva a Cristo. Eso es hacer correr la palabra. Entonces, cada uno de nosotros debemos de revisar un poco cómo estamos haciendo correr esta palabra. En medio de esta realidad, tú puedes estar como Pablo, preso por una enfermedad, por tu desempleo, por una crisis económica, pero sigues perseverando espiritualmente, sigues yendo a tu comunidad, sigues dando la buena nueva, sigues sirviendo en tu parroquia, en tu comunidad. Entonces, eso es hacer correr la palabra. Esta realidad humana que estoy viviendo no debe de impedirme
en comunicar la buena nueva. Este momento, esta situación de vida no debe de desanimarme, no debe de, sí, estoy encadenado, sí tengo que tomarme este medicamento, no debo de salir de casa, estoy postrado, recién operado, que ando en silla de ruedas, que en muletas, que en andador, que no me puedo movilizar, pero no significa que eso quede allí la palabra. No, voy a propagar la palabra, voy a anunciar la palabra de una forma u otra. Hoy hay diferentes formas, está la tecnología, los grupos de WhatsApp, tantas cosas en las cuales también tenemos que propagar esta palabra. Por eso San Pablo dice algo en la carta a los Efesios capítulo 6, versículos 19 y 20. Pablo está hablando de la oración y dice: oren también por mí, para que me sea dada la palabra al abrir mi boca y pueda dar a conocer con valentía el misterio del Evangelio, del cual soy embajador entre cadenas, y pueda hablar de él valientemente como conviene. Efesios capítulo 6, versículos 19 y 20. Oren también por mí, para que me sea dada la palabra al abrir la boca. O sea, Pablo está hablando de anunciar, de promover a Jesucristo, de compartir la salvación en Cristo. Pero Pablo dice que darlo a conocer con valentía. Pablo es un hombre atrevido, un hombre que, a pesar de que cuando está escribiéndole a Timoteo su segunda carta, está preso, pero no deja de evangelizar, no deja de animar a sus hermanos, no deja de promover. Por eso, mira cómo comienza segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 8. ¿Cómo comienza Pablo el versículo 8? Dice: acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, no del Cristo crucificado, no, acuérdate de Jesucristo resucitado. ¿Quién se va a acordar de Jesucristo resucitado? Aquel que ha tenido una experiencia de resurrección, aquel que ha tenido una experiencia de salvación, aquel que ha tenido un encuentro que le ha transformado la vida, que te ha transformado totalmente tu vida. Entonces te acuerdas de ese momento. ¿Por qué? Porque es Cristo que te ha resucitado también. A pesar de que Pablo está en la cárcel, que está privado de la libertad humanamente, pero tiene esa libertad espiritual. Y es que el propio Pablo escribió, ¿no? Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Hay libertad. Humanamente quizás estás sufriendo, humanamente quizás estás teniendo un mal día, un mal momento, pero no. Pero eres libre, el Espíritu Santo está contigo, el Espíritu Santo que te anima, te inspira, al igual que lo hizo con San Pablo. Por eso la iglesia debe seguir el ejemplo de San Pablo, cada bautizado debe seguir el ejemplo de San Pablo. ¿Qué significa esto? Hacer correr la palabra, seguir predicando la palabra del Señor, seguir comunicando la buena nueva en tu trabajo, en tu familia, donde sea. Seguir siendo fuente de inspiración para otros, porque la palabra de Dios no está encadenada. No. La palabra de Dios siempre sigue. Si no, miremos, por ejemplo, ejemplos como Polonia, cuando estaba en el régimen comunista, ¿no? Y cómo les privaban de todo. Y ese pueblo tan católico, tan mariano, cómo iba, su fe se mantenía firme. Había una fuerza interior muy grande, es como el pueblo de Nicaragua. Esa fuerza de esa fe, de ese pueblo, se va manteniendo, se va robusteciendo. Siempre van a haber tendencias ideológicas en contra de la fe. Siempre va a ser así. Pero la palabra no está encadenada, la palabra no está encadenada. ¿Cuántos misioneros, por ejemplo, nos damos cuenta que están en el Oriente, en China, evangelizando, en Corea, y están evangelizando en Mongolia? Sé que hay hermanos latinos que están en Mongolia evangelizando. Entonces, la palabra siempre está corriendo, y ahora con la tecnología mucho más todavía. La palabra sigue corriendo a una velocidad máxima, pero hay que hacer correr la palabra. Y para hacer correr la palabra tenemos que convertirnos en testigos de Cristo. Y para convertirnos en testigos de Cristo
hay que tener una experiencia con Cristo de manera continua. Y es ahí donde tenemos que aprovechar este tiempo para reflexionar, para orar, para participar y desarrollar una vida eucarística más dinámica, más consciente, más plena, tener ese ser asiduos a la palabra de Dios, una cercanía más con la palabra, reflexionarla, interiorizarla para luego compartirla. O sea, toda esta experiencia de hacer correr la palabra del Señor involucra voluntad, involucra interés de cada uno de nosotros. Por eso no hay que quedarnos con los brazos cruzados, no hay que quedarnos con esa situación de simplemente ver que otros hacen. No, me voy a involucrar en esto. Por eso San Pablo dice en el versículo 10, por eso todo lo soporto por los elegidos, para que también ellos alcancen la salvación que está en Cristo Jesús con la gloria eterna. Entonces, ese anhelo de Pablo de que todos se salven implica hacer correr la palabra, implica promover la palabra, implica acercar a Cristo desde el anuncio de la palabra. Eso nos toca a nosotros también. ¿Cuántas acciones evangelizadoras hay en la iglesia a través de la pastoral de la salud, por ejemplo, de la pastoral carcelaria, de tantas acciones que promueve el Espíritu Santo a través de la iglesia, de hacer presente a Cristo en la vida de aquellos que quizás están olvidados, de aquellos que quizás están marginados, de aquellos que quizás están viviendo uno de los momentos más duros, más complicados de su vida. Y ahí se hace presente la palabra, a través de una persona sencilla, de una persona dócil, de una persona, y ahí está, a través de un audio, a través de un video, a través de una imagen, y el Señor se va haciendo presente. Por eso es importante no encadenar la palabra de Dios, sino divulgarla, seguir que corra. Y para eso entonces estamos formándonos, capacitándonos para esta próxima misión del próximo año, llevando la palabra, preparándonos para el anuncio, la buena nueva de Jesucristo. Y por eso cada uno de nosotros entonces, a ejemplo de San Pablo, debemos de seguir adelante, debemos de saber entender que lo que estamos viviendo, lo que está aconteciendo, no debe de privarnos a continuar espiritualmente perseverando. Que el Señor les bendiga, les inspire y les anime cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.